Dios creó a los humanos, los colocó sobre la tierra y los ha guiado desde entonces. Él después los salvó y los sirvió como ofrenda por el pecado para la humanidad. Al final Él aún debe conquistar a la humanidad, salvar por completo a los humanos y restaurarlos a su semejanza original. Esta es la obra a la que Él se ha dedicado desde el principio, restaurando a la humanidad a su imagen y semejanza originales. Dios establecerá su reino y restaurará la semejanza original de los seres humanos, lo que significa que Él restaurará su autoridad sobre la tierra y entre todos los seres creados. La humanidad, después de que Satanás la corrompiera, perdió su corazón temeroso de Dios y la función propia de los seres creados, convirtiéndose en un enemigo rebelde contra Dios. Entonces, la humanidad vivió bajo el poder de Satanás y estuvo sometida a la manipulación de éste. En consecuencia, Dios no tuvo manera de obrar entre sus seres creados, y menos aún pudo obtener su temor. Dios creó a los seres humanos y estos deben adorarlo, pero ellos en realidad le dieron la espalda y, en cambio, adoraron a Satanás. Satanás se convirtió en ídolo en su corazón. De esta manera Dios perdió su posición en su corazón, lo que quiere decir que Él perdió el significado de su creación de la humanidad. Por tanto, para restaurar el significado que hay detrás de su creación de la humanidad, Él debe restaurar su semejanza original y librar a la humanidad de su carácter corrupto. Para rescatar a los humanos de Satanás, debe salvar al hombre del pecado. Solo de esta manera puede Dios restaurar poco a poco su semejanza y función originales, y al final restaurar su reino. La destrucción final de esos hijos de la rebelión también va a ser llevada a cabo con el fin de permitir a los humanos adorar mejor a Dios y vivir mejor sobre la tierra. Debido a que Dios creó a los humanos, Él hará que lo adoren. Como desea restaurar la función original de la humanidad, la va a restaurar por completo y sin ninguna adulteración. Restaurar su autoridad quiere decir hacer que los humanos lo adoren y se sometan a Él. Quiere decir que Él va a hacer que los humanos vivan por Él y que perezcan sus enemigos debido a su autoridad. Quiere decir que Dios hará que todo lo suyo continúe entre los humanos sin resistencia por parte de nadie. El reino que Dios anhela establecer es su propio reino. La humanidad que desea es una que lo adorará y se someterá a Él por completo y manifestará su gloria. Si Dios no salva a la humanidad corrupta, entonces la relevancia de su creación de la humanidad se perderá. No tendrá más autoridad entre los humanos y su reino ya no será capaz de existir en la tierra. Si Dios no destruye a esos enemigos que son rebeldes contra Él, no podrá obtener toda su gloria ni tampoco podrá establecer su reino sobre la tierra. Estas serán las señales de la terminación de su obra y de su gran logro, destruir completamente a aquellos entre la humanidad que son rebeldes contra Él y llevar al reposo a los que han sido perfeccionados. Cuando los humanos hayan sido restaurados a su semejanza original y cuando puedan cumplir sus deberes respectivos, permanecer en su sitio adecuado y someterse a todos los planes de Dios, Dios habrá ganado un grupo de personas sobre la tierra que lo adoran y también habrá establecido un reino sobre la tierra que lo adora. Es totalmente natural y justificado que los seres creados se sometan al Creador y es precisamente lo que debe suceder. Esta verdad permanecerá inmutable por toda la eternidad, sin importar el tiempo, el lugar, el año ni el mes, ni cualquier espacio o entorno geográfico. Incluso si este mundo y la humanidad perecieran y con ellos todas las cosas, el enunciado, los seres creados, deben someterse al Creador, no puede cambiar jamás. Tu racionalidad debe apropiarse de este hecho, y es la primera verdad que, como creyente, debes poseer. Si algunas personas dicen que no comprenden estas palabras, resulta muy sospechoso y genera dudas acerca de si tienen un espíritu humano y si tienen conciencia y razón. De hecho, algunas sí entienden, pero simplemente no aman la verdad y no quieren aceptarla. No aceptar la verdad supone que no reconocen que Dios es el Creador ni admiten que son seres creados. Si admitieran su condición de seres creados, tendrían que someterse al Creador, pero como no quieren someterse, se niegan a admitirlo. ¿No son este tipo de personas increíblemente rebeldes? En palabras simples, son escoria. Hoy,
Dios ha venido a salvar a la humanidad y les exige a las personas que se sometan a Él. Solo así podrán alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un creyente? Someterse a Dios. Exactamente, es absolutamente sensato y justificado. Decidme, si las personas entienden que someterse a Dios es la verdad más elevada, ¿no les es más fácil practicar la verdad, recorrer la senda por la que se persigue la verdad y adoptar la actitud correcta hacia Dios? Sí, cuando una persona es capaz de someterse a Dios, asume la posición correcta y estará dotada de razón. Si no te sometes a la verdad ni a Dios, y te opones a Él, ¿te seguirá considerando su ser creado? Dios no quiere un ser creado como tú. Perteneces a la calaña de Satanás y a la de la serpiente, y esto es muy peligroso porque Dios no salva a Satanás, ni a la calaña de la serpiente. Si las personas desean ser salvadas cuando creen en Dios, lo fundamental es si tienen o no corazones temerosos de Dios, si Él ocupa o no un lugar en su corazón, si son capaces o no de vivir ante Dios y mantener una relación normal con Él. Lo esencial es si las personas son capaces o no de practicar la verdad y alcanzar la sumisión a Dios. Tales son la senda y las condiciones para ser salvados. Si tu corazón no es capaz de vivir ante Dios, si no oras a menudo a Dios y no tienes comunicación con Él y pierdes la relación normal con Dios, nunca serás salvado, pues has bloqueado la senda de la salvación. Si no tienes ninguna relación con Dios, has llegado al final. Si Dios no está en tu corazón, entonces es inútil afirmar que tienes fe. Creer solo nominalmente en Dios, no importa cuántas palabras y doctrinas seas capaz de decir, cuánto hayas sufrido por tu fe en Dios, o los dones que poseas. Si Dios está ausente de tu corazón y no temes a Dios, entonces no importa cómo creas en Él. Dios dirá: apártate de mí, malhechor. Serás clasificado como un malhechor. Estarás desvinculado de Dios. Él no será tu Señor ni tu Dios, aunque reconozcas que Dios tiene soberanía sobre todo, y que es el Creador. No adoras a Dios y no te sometes a su soberanía. Sigues a Satanás y los diablos. Solo Satanás y los diablos son tus señores. Sí, en todas las cosas, confías en ti mismo, y sigues tu propia voluntad. Si confías en que tu porvenir está en tus propias manos, entonces en lo que crees es en ti mismo. Aunque pretendas creer y reconocer a Dios, Él no te reconoce. No tienes relación con Él, y por eso estás destinado a ser finalmente desdeñado por Dios, a ser castigado y descartado por Él. Dios no salva a gente como tú. Las personas que verdaderamente creen en Dios son aquellas que aceptan a Dios como el Salvador, que aceptan que Él es la verdad, el camino y la vida. Son capaces de esforzarse sinceramente por Dios y cumplir con el deber de un ser creado, experimentan su obra, practican sus palabras y la verdad, y caminan por la senda de la búsqueda de la verdad. Son personas que se someten a la soberanía y los arreglos de Dios y que siguen su voluntad. Solo cuando las personas tienen esta fe en Dios pueden salvarse, si no, serán condenadas. ¿Es aceptable que la gente tenga ilusiones cuando cree en Dios? En su fe en Dios, ¿puede la gente obtener la verdad cuando se aferra siempre a sus propias nociones y a sus figuraciones vagas y abstractas? En absoluto. Cuando la gente cree en Dios, debe aceptar la verdad, creer en Dios como Él lo pide, y someterse a sus orquestaciones y arreglos. Solo entonces puede alcanzar la salvación. No hay otro camino aparte de ese. Hagas lo que hagas, no debes incurrir en ninguna ilusión. El hecho de comunicar sobre este tema es muy importante para la gente, ¿verdad? Es una llamada de atención para vosotros. Ahora que habéis oído estos mensajes, ya deberíais entender la verdad y tener claro lo que conlleva la salvación, lo que le gusta a la gente, por lo que se esfuerza, lo que le apasiona. Nada de esto es importante. Lo más importante es aceptar la verdad. En el análisis final, ser capaz de obtener la verdad es lo más importante, y lo que puede permitirte alcanzar el temor de Dios y evitar el mal es la senda correcta. Si has creído en Dios durante varios años y siempre te has centrado en la búsqueda de cosas que no tienen relación con la verdad, entonces tu fe no tiene nada que ver con ella, y nada que ver con Dios.
Puedes decir que crees y reconoces a Dios, pero Él no es tu Señor, no es tu Dios, no aceptas que Él tenga soberanía sobre tu porvenir, no te sometes a todo lo que Dios dispone para ti, no reconoces el hecho de que Él es la verdad, en cuyo caso tus esperanzas de salvación se han desvanecido. Si no puedes caminar por la senda de la búsqueda de la verdad, caminas por la senda de la destrucción. Si todo lo que persigues, en lo que te concentras, por lo que oras y lo que pides, se basa en las palabras de Dios y en lo que Dios pide, y si tienes cada vez más la sensación de que te sometes y adoras al Creador, y sientes que Dios es tu Señor, tu Dios, si estás cada vez más contento de someterte a todo lo que Dios orquesta y dispone para ti, y si tu relación con Él es cada vez más estrecha, y cada vez más normal, y si tu amor a Dios es cada vez más puro y verdadero, entonces tus quejas y malentendidos sobre Dios, y tus deseos extravagantes hacia Él serán cada vez menos, y habrás alcanzado por completo el temor a Dios y el evitar el mal, lo que significa que ya habrás puesto el pie en la senda de la salvación. Aunque caminar por la senda de la salvación viene acompañado de la disciplina, la poda, el juicio y el castigo de Dios, y estos te hacen sufrir mucho dolor, este es el amor de Dios que te llega. Sí, cuando crees en Dios, solo buscas ser bendecido, y solo buscas el estatus, la fama y el provecho, y nunca eres disciplinado y podado, o juzgado y castigado. Entonces, aunque tengas una vida fácil, tu corazón se alejará cada vez más de Dios, perderás la relación normal con Él, y tampoco estarás dispuesto a aceptar el escrutinio de Dios. Querrás ser tu propio jefe, lo que demuestra que la senda que recorres no es la correcta. Si has experimentado la obra de Dios por un tiempo y tienes un sentido creciente de cómo la humanidad está tan profundamente corrompida y es tan propensa a oponerse a Dios, y si sientes ansiedad por si llega un día en que hagas algo que se oponga a Dios, y tienes miedo de que probablemente lo ofendas y seas abandonado por Él, y por lo tanto sientes que nada es más espantoso que oponerse a Dios, entonces tendrás un corazón temeroso de Dios. Sentirás que, cuando la gente cree en Dios, no debe alejarse de Él. Si se aleja de Dios, si se aleja de la disciplina de Dios y de su juicio y castigo, entonces esto equivale a perder la protección y el cuidado de Dios, a perder sus bendiciones, y todo habrá terminado para la gente. Solo podrán volverse cada vez más depravados, serán como la gente de la religión, y seguirán siendo propensos a oponerse a Dios mientras crean en Él, y así se habrán convertido en anticristos. Si puedes darte cuenta de esto, entonces orarás a Dios: Dios, por favor, júzgame y castígame. En todo lo que hago, te ruego que me escrutes. Si hago algo que vulnera la verdad y va en contra de tus intenciones, júzgame y castígame severamente. No puedo estar sin tu juicio y castigo. Esta es la senda correcta por la que deben caminar las personas en su fe en Dios. Actualmente, Dios está haciendo la obra de salvación, lo que significa que tomará a los cadáveres andantes que viven según el carácter corrupto de Satanás y su esencia corrupta, los muertos, y los convertirá en personas vivas. Eso significa salvarse. Uno cree en Dios para salvarse. ¿Y qué es salvarse? Cuando uno logra la salvación de Dios, es como el muerto que vive, aquel que una vez perteneció a Satanás, que estaba destinado a morir. Ahora ha cobrado vida como alguien que pertenece a Dios, el que es capaz de someterse a Dios, conocerle y postrarse ante Él en adoración cuando cree y sigue a Dios. Si no tiene más resistencia y rebeldía contra Él en su corazón, y no va a resistirse ni atacarle más, y puede someterse realmente a Él, entonces, a ojos de Dios, es una persona viva real. ¿Es una persona viva alguien que meramente reconoce a Dios de palabra? No. ¿De qué clase es entonces una persona viva? ¿Cuáles son sus realidades? ¿Qué debe poseer? Contadme vuestras opiniones. Los que pueden aceptar la verdad son personas vivas. Cuando los puntos de vista ideológicos y las opiniones de las personas sobre las cosas cambian y se ajustan a la palabra de Dios, se trata de personas vivas. Las personas vivas son aquellas que entienden la verdad y pueden practicarla. Alguien que teme a Dios y evita el mal como Job es una persona viva. Son aquellas que conocen a Dios,
pueden vivir según sus palabras y son capaces de vivir la realidad verdad. Esas son las personas vivas. Todos habéis hablado de un tipo de manifestación, para que alguien en definitiva se salve y se convierta en una persona viva. Debe al menos prestar atención a las palabras de Dios, ser capaz de pronunciar palabras de conciencia y razón, y debe pensar y discernir, ser capaz de entender la verdad y practicarla, de someterse a Dios y adorarle. Así es una persona viva auténtica. ¿Qué suelen pensar y hacer las personas vivas? Pueden hacer un poco de lo que deben hacer las personas normales. Sobre todo, cumplen bien con sus deberes, y temen a Dios y evitan el mal en lo que piensan y revelan, en lo que dicen y hacen de manera regular. Esa es la naturaleza de lo que suelen pensar y hacer. Para ser un poco más precisos, como poco, lo que dicen y hacen coincide en gran medida con la verdad. Dios no lo condena ni lo desdeña, sino que lo reconoce y aprueba. Eso es lo que hacen las personas vivas, y es lo que deben hacer. ¿Por qué crees en Dios? La mayoría de las personas se confunden con esta pregunta. Siempre tienen dos puntos de vista completamente diferentes acerca del Dios práctico y del Dios que está en el cielo, lo que demuestra que creen en Dios, no con el fin de someterse a Él, sino para recibir ciertos beneficios o para escapar del sufrimiento que trae el desastre. Solo entonces son algo sumisas. Su sumisión es condicional. Es por el bien de sus propias perspectivas personales y se les impone. Así que, ¿por qué crees en Dios? Si solo es por el bien de tus perspectivas y de tu sino, entonces sería mejor que no creyeras en absoluto. Una creencia como esta es autoengaño, consuelo y admiración hacia uno mismo. Si tu fe no se construye sobre el fundamento de la sumisión a Dios, entonces al final serás castigado por oponerte a Él. Todos los que no buscan la sumisión a Dios en su fe están en contra de Él. Dios pide que las personas busquen la verdad, que tengan sed de las palabras de Dios, coman y beban de sus palabras y que las pongan en práctica para que puedan lograr la sumisión a Dios. Si estas son tus verdaderas intenciones, entonces con toda seguridad Dios te elevará y con toda seguridad te dará la gracia. Esto es indudable y no se puede cambiar. Si tu intención no es someterte a Dios, y si tienes otras metas, entonces todo lo que digas y hagas, tus oraciones ante Dios e incluso cada una de tus acciones, estará en contra de Él. Puede ser de voz suave y de trato afable. Cada una de tus acciones y expresiones pueden parecer apropiadas, y puedes parecer alguien que se somete, pero cuando se trata de tus intenciones y tus puntos de vista acerca de la fe en Dios, todo lo que haces está en contra de Él, todo lo que haces es malvado. Las personas que parecen tan obedientes como corderos, pero cuyo corazón alberga malas intenciones, son lobos con piel de cordero, ofenden directamente a Dios y Dios no perdonará a ni una sola de ellas. El Espíritu Santo revelará a todas y cada una de ellas y le mostrará a todo el mundo que todos los que son hipócritas serán, con certeza, desdeñados por el Espíritu Santo. No te preocupes, Dios se encargará y dispondrá de cada una de ellas, una por una. Antes de que la humanidad entre en el reposo, cada clase de persona será castigada o recompensada según si han buscado la verdad, si conocen a Dios, y si pueden someterse al Dios visible. Aquellos que han sido mano de obra para el Dios visible, pero no lo conocen ni se someten a Él, carecen de la verdad. Estas personas son malhechoras y los malhechores, sin duda, serán objeto de castigo. Además, van a ser castigados de acuerdo con su conducta malvada. Dios está para que los humanos crean en Él, y también es digno de su sumisión. Los que solo tienen fe en el Dios vago e invisible son personas que no creen en Dios y son incapaces de someterse a Él. Si estas personas todavía no pueden creer en el Dios visible en el momento en que su obra de conquista se termine, y siguen rebelándose y resistiéndose al Dios que es visible en la carne, estos ambiguistas, sin duda, serán objetos de la destrucción. Es como algunos entre vosotros, cualquiera que verbalmente reconoce al Dios encarnado, pero no puede practicar la verdad de la sumisión al Dios encarnado, finalmente será descartado y destruido. Además,
Cualquiera que verbalmente reconoce al Dios visible y come y bebe de la verdad que expresa Él, mientras busca al Dios ambiguo e invisible, será ciertamente objeto de destrucción. Ninguna de estas personas podrá permanecer hasta el tiempo del reposo, que vendrá después de que haya terminado la obra de Dios. Ni podrá haber ni un solo individuo parecido a estas personas que permanezca en ese tiempo de reposo. Las personas demoníacas son las que no practican la verdad. Su esencia es la de resistir y ser rebeldes contra Dios y no tienen la más mínima intención de someterse a Él. Tales personas van a ser destruidas. El estándar por el que los humanos juzgan a otros humanos se basa en su comportamiento. Uno cuya conducta es buena es una persona justa y uno cuya conducta es abominable es malvado. El estándar por el que Dios juzga a los humanos se basa en si la esencia de alguien se somete a Él. Uno que se somete a Dios es una persona justa y uno que no, es un enemigo y una persona malvada, independientemente de si el comportamiento de esta persona es bueno o malo, o si su discurso es correcto o incorrecto. Algunas personas desean usar las buenas obras para obtener un buen destino en el futuro y algunas personas desean usar palabras agradables para adquirir un buen destino. Todo el mundo falsamente cree que Dios determina el resultado de las personas después de observar su comportamiento o después de escuchar su discurso. Muchas personas desearán entonces aprovecharse de esto para engañar a Dios y así les conceda un favor temporal. En el futuro, las personas que sobrevivirán en un estado de reposo, todas habrán soportado el día de la tribulación y también habrán dado testimonio de Dios. Todas serán personas que hayan cumplido bien su deber y se hayan sometido intencionadamente a Dios, a los que simplemente desean usar la oportunidad de servir con la intención de evitar practicar la verdad no se les permitirá permanecer. Dios tiene estándares apropiados para disponer el resultado de todos los individuos. Él simplemente no toma estas decisiones de acuerdo a palabras y conductas, ni tampoco las toma de acuerdo con su comportamiento durante un solo periodo de tiempo. De ninguna manera será indulgente con toda la conducta malvada de alguien debido al servicio pasado que haya hecho para él, ni tampoco va a perdonar de la muerte a alguien por haberse gastado durante un tiempo para Dios. Nadie puede evadir la retribución por haber sido malvados y nadie puede cubrir su comportamiento malvado y, por lo tanto, evadir los tormentos de la destrucción. Si las personas pueden cumplir con su propio deber, esto quiere decir que son eternamente fieles a Dios y no buscan recompensas, independientemente de si reciben bendiciones o sufren desgracias. Si las personas son leales a Dios cuando ven bendiciones, pero pierden su lealtad cuando no pueden ver bendiciones, y si al final todavía son incapaces de dar testimonio de Dios y cumplir bien los deberes que les corresponden, entonces serán objeto de la destrucción, aunque antes hayan contribuido fielmente con mano de obra para Dios. En resumen, las personas malvadas no pueden sobrevivir a la eternidad ni tampoco pueden entrar en el reposo. Solo los justos son los maestros del reposo. Después de que la humanidad esté en el camino correcto, las personas van a tener vidas humanas normales. Todas cumplirán sus respectivos deberes y serán absolutamente leales a Dios. Se librarán por completo de su rebeldía y de sus actitudes corruptas y vivirán para Dios y por causa de Dios. Sin rebeldía ni resistencia, todos van a poder someterse por completo a Él. Esta será la vida de Dios y la humanidad. Será la vida del reino, y será la vida del reposo.